invito a abrir nuestras Biblias al Evangelio, por favor. Evangelio del Señor según Mateo. En el capítulo 21 del Evangelio del Señor según San Mateo, a partir del verso 33. Durante estas últimas semanas hemos estado compartiendo sobre la gracia del Señor, lo que nosotros conocemos como la obra de expiación, y cómo la obra de expiación está formada por diferentes enseñanzas que de pronto para nosotros los cristianos pueden ser un poco complicado poder ver cómo estas diferentes doctrinas de la gracia funcionan. La justificación, la redención, la santificación, la glorificación, el llamado. Dios interviene en la historia, de la humanidad. Y en el momento que Él está interviniendo, Él está revelando su voluntad en diferentes formas. Al pueblo de Israel lo libera de la esclavitud de Egipto y por medio de Moisés son guiados rumbo a la tierra prometida. Pero saliendo de Egipto, el Señor se manifestó ahí poderosamente con señales y maravillas y milagros y un juicio terrible sobre la nación de Egipto, que quedó devastada. Cuando ellos salen, la nación está totalmente devastada. Y el Señor en su cuidado lleva a su pueblo, cruzan el mar en seco. El Señor los lleva al monte Sinaí, y ahí los tiene durante casi 3 años. Y en ese tiempo el Señor se está revelando en una forma impresionante al pueblo. Les está dando la ley, los mandamientos, les da el tabernáculo, les da todo un orden sacerdotal para que haya una comunión con Él por medio de un sacrificio de expiación, por medio del derramamiento de sangre de un animal inocente. Que el pueblo entiende entonces cómo Dios les está mostrando cuál es su voluntad y cómo en su voluntad el Señor les dice: yo voy a estar en medio de ustedes, desde este lugar yo les voy a hablar, desde este lugar yo voy a escuchar sus oraciones, desde este lugar santo, santísimo, yo voy a estar con ustedes. Y vemos cómo Dios interviene hace 3500 años a través de la historia y sigue interviniendo en diferentes momentos revelando su voluntad. El periodo de los profetas del Antiguo Testamento es sumamente importante. 400 años donde Dios levanta 16 profetas, y cada profeta está recibiendo palabra del Señor en momentos específicos, donde la nación después del reinado de Salomón ya está toda dividida. Los reyes del norte, ninguno está buscando al Señor, al contrario, están haciendo todo lo opuesto. Están creando sus propios templos, están creando su propio orden sacerdotal, sacan a todos los sacerdotes que vienen del linaje de Aarón, del linaje levítico. Y Dios, si algo en la escritura queda claro que Él no soporta, no está para nada de acuerdo, es el primer mandamiento: no te harás imágenes ni dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni los vas a adorar, ni te vas a postrar. La nación del norte, el reino del norte, el que contaba con las 10 tribus, está metidísimo en eso y está llegando ese estilo de adorar al Señor, ese estilo de buscar al Señor equivocadísimamente hasta las puertas de Jerusalén. Los martes estamos viendo ahorita cómo con el profeta Miqueas está diciendo: ya llegó hasta las puertas de mi santo templo. Y viene también un juicio sobre la nación del sur, donde de los 20 y tantos reyes que tuvieron, 2 o 3 trataron de buscar del Señor, mas el juicio fue inevitable. Y Dios está interviniendo en esos 400 años y lo está haciendo de una forma tan clara, porque ahí se está delineando claramente lo que el Señor va a hacer en cuanto a la obra de expiación, la gracia manifestada en plenitud por medio del Mesías. Sin lugar a dudas, Dios está hablando a los profetas y a través de los profetas está enviando mensaje el Señor a la nación para que en ese momento ellos entiendan el juicio que Dios va a ejecutar y lo que deben de hacer,
pero también está hacia adelante diciéndoles lo que el Mesías va a hacer, tanto cuando viene por primera vez como cuando el Mesías vendrá por segunda vez. El Señor interviene en la historia. Dice Gálatas 4:4: cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese al mundo. Redimir al mundo, pagar el precio de nuestro pecado. Y todas estas doctrinas de la gracia que vemos tan claramente desarrolladas en el Nuevo Testamento, todas son para que podamos comprender la expiación, el sacrificio del Señor Jesús, su entrega total, y podamos entonces definir lo que es la gracia. Porque la gracia es todo lo que por medio del sacrificio del Señor Jesús recibimos nosotros sin merecerlo. El ser llamados, escogidos, llamados por medio del Evangelio a la salvación, el ser perdonados y a través de eso ser justificados, ser redimidos, ser santificados y tener la esperanza de vivir para siempre con el Señor en la gloria eterna. Así como el Señor interviene entonces en la historia, hay un momento donde el Señor está interviniendo en la vida de cada uno de nosotros. O sea, el Señor no solamente interviene a través de naciones y de grandes grupos, sino el Señor interviene en la vida personal de cada uno de nosotros. Y eso lo hemos estado viendo en el Evangelio. Por ejemplo, cuando Él interviene en la vida de Nicodemo, en la vida de los que Él llamó para que fueran sus discípulos y luego sus apóstoles. ¿Cómo estaban esos hombres pescando, haciendo lo que por mucho tiempo seguramente habían hecho en los negocios de sus papás? Y de repente el Señor llega y los llama a seguirlo. Y dice, e inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Como el Señor va caminando por uno de los lugares de la ciudad y está un hombre cobrando los impuestos. ¿Se acuerdan cómo les decían a los que cobraban los impuestos? Un publicano. Y ese publicano tenía su lugar, su banco, por decirlo de alguna manera, donde todos al entrar y salir de las ciudades, al hacer negocios, tenían que pagar impuestos, y esos impuestos iban al imperio. Y de repente el Señor está delante de ese hombre y le dice, sígueme. Y Mateo dejó el banco de los tributos y le siguió. Y no nada más eso, hizo una fiesta en su casa. Invitó a todos sus amigos publicanos y algunos fariseos estaban ahí. Y el Señor, al intervenir en la vida de estos hombres y de estas mujeres, el Señor está mostrando su gracia. Porque Él dice, el reino se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias. Y Dios así está interviniendo y no para de intervenir en la vida de hombres y mujeres como tú y como yo. Nos llama, nos escoge, nos perdona, nos hace ser justos, paga el precio de nuestra libertad y no somos más esclavos del pecado. Y no nada más eso, nos lleva por un camino de santidad, de tal manera que su obra la va perfeccionando en nosotros constantemente. Y el Señor vendrá otra vez y nos dará un nuevo cuerpo, nos dará un nuevo nombre y estaremos con Él habitando en los lugares celestiales, en las habitaciones celestiales, en las moradas celestiales que Él está preparando para cada uno de nosotros. La obra de la gracia de Dios es completa, es absoluta y es total en los creyentes. La obra va siendo manifestada en el sacrificio expiatorio del Señor y en todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas constantemente. Quizás a veces no nos damos cuenta todo lo que Dios hizo ayer, siendo Él nuestro proveedor, siendo Él nuestra guía, nuestra fuente de sabiduría. Quizás a veces no nos damos cuenta del todo, pero si te pones a pensar un poquito y ves cómo las cosas a tu alrededor están funcionando, la mano del Señor estará manifiesta en todo, aún en nuestra muerte. El Señor estará siempre ahí con nosotros, si es necesario que nuestros cuerpos físicos tengan que morir. ¿Sí?
no nos va a dejar solos. El domingo pasado veíamos esta parábola que nos ayuda a entender y prepararnos para lo que vamos a celebrar en Semana Santa. Y el domingo pasado toqué algunos asuntos de esta parábola, pero hoy me voy a clavar en la cita que se está haciendo del Antiguo Testamento, de los Salmos, y cómo esta cita que viene en esta parábola que el Señor va a enseñarnos tiene una interpretación muy importante en el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue interpretada por los apóstoles? En particular en el libro de los Hechos y en una de las cartas del apóstol Pedro. Entonces vamos a ver el salmo de la cita y vamos a ver lo que eso implica. Vamos a repasar la parábola juntos en el nombre del Señor. Yo sé que esta parábola va a ser de bendición porque es palabra del Señor para nosotros y nos va a llevar a caminar de su mano y a buscar su voluntad. Amado Señor, pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Reconocemos nuestra alta necesidad de ti. Abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Queremos escuchar y queremos verte. Padre, Hijo, Espíritu Santo, queremos verte en esta palabra y también vernos a nosotros mismos como en un espejo, para que tú nos muestres, Señor, aquello que tú deseas hacer en nuestra vida. Permítenos, Señor, ver a nuestro Salvador y Mesías, obedecerle y caminar con Él. En el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Señor. Amén. Mateo capítulo 21, a partir del verso 33. Esta parábola la encontramos también en Marcos y la encontramos también en Lucas, pero vamos a estar usando como referencia la de Mateo. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia. Mencionábamos este punto tan importante. A este hombre el Señor en esta parábola, en el Evangelio de Mateo, lo refiere como un padre de familia. Nos vamos a dar cuenta que es un hombre de negocios, pero no, el Señor Jesús no exalta su habilidad de hacer negocios, sino exalta su habilidad de ser un papá responsable. Dice que este padre de familia plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Este hombre hizo todo el negocio completito de un viñedo. Les dejó todo listo para que lo único que se tenía que hacer era cuidar ese viñedo, recoger el fruto y pasar por todo el proceso. Tenía todos los elementos para que ese viñedo cumpliera con los propósitos necesarios de alimentar y de llevar el fruto a la gente. Este hombre lo planta, este hombre pone cercas alrededor, este hombre hace el lagar donde la uva se va a exprimir y se va a trabajar para que se convierta en jugo y en vino. Este hombre edifica una torre para que todo se pueda guardar con protección y nada quede al alcance de ladrones o a la intemperie. Este hombre arrendó la viña y la dejó a gente que sabía trabajarla, a labradores que sabían trabajarla. No la dejó nada más así, a ver quién podía hacer algo. Todo estaba diseñado para tener éxito, todo estaba diseñado para cumplir la función, todo estaba diseñado para que funcionara bien este viñedo. Y veíamos el domingo pasado cómo el exaltar esta cualidad de ser un padre de familia va sobre cualquier otra cosa que los hombres que tenemos a nuestra responsabilidad hogares podamos o debamos poner encima. Tú puedes ser un buen padre de familia y tener negocios prósperos sin mover las prioridades. A veces pensamos, es que si yo quiero darle a mis hijos lo que necesitan, yo tengo que cambiar la prioridad y ser primero un hombre de negocios, ser primero alguien que trabaja, ser primero alguien que rinde fruto. No, tenemos que seguir siendo siempre primero padres de familia. ¿Sí? Eso es bien importante, no cambiar las prioridades. Y continúa el relato, hasta ahí el relato está positivo, está con una esperanza donde dices tú, pues todo tiene que salir bien, todo va a salir bien. No hay por qué no salga bien este negocio. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos.
Y aquí es algo interesante porque lo que la palabra está diciendo es: los labradores ya estaban por empezar a trabajar y recoger los frutos, y este padre de familia, este señor que planta esta viña, manda gente para ayudar a recoger los frutos. Los siervos fueron para recoger frutos junto con los labradores que estaban ahí. Y este hombre envía siervos para que reciban también el fruto, para ayudar. Entonces no nada más estaba limitado a los labradores, sino el hombre estaba involucrado en todo el proceso, que no se perdiera nada. Pero viene aquí la tragedia. Mas los labradores, que no habían comprado la tierra, ni habían sembrado la viña, ni habían hecho las cercas y los vallados, ni la torre, sino solamente su responsabilidad era recoger el fruto y trabajarlo, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Verso 36 dice: envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Aquí el Señor Jesús está hablando de cómo Dios está haciendo algo en la humanidad. Y es muy probable que estos siervos representan a los profetas que Dios estuvo enviando. Siervos de Él que Dios estuvo enviando a su viñedo, donde encontró que los que estaban en ese momento en su viñedo, pues no estaban dispuestos a recibir a estos siervos. Finalmente, verso 37 dice: les envió su hijo. Y aquí sí no nos está dejando lugar a dudas de que el Señor Jesús está hablando de Él y del Padre, y está hablando de la gente que no va a estar dispuesta a recibirle, a creer en Él. Envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, que nos representa la humanidad en pecado, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. En un sentido estricto, les está hablando a los que en ese momento están escuchando la parábola. Y ahí hay un grupo de fariseos muy complicado. Pero en un sentido general está hablando a cualquiera que rechaza al Hijo de Dios. El plan está trazado. El plan está ya muy claro. Los labradores dicen: vamos a matarlo y vamos a apoderarnos de la heredad. Y el verso 39 nos deja ver lo que es la expiación. Tomándole, le echaron de la viña, fuera de la viña, y le mataron. En la doctrina moderna, en la interpretación moderna de la expiación, no solamente se entiende la expiación como el mero acto de la muerte del Señor Jesús, sino la expiación es tanto desde su encarnación, todo lo que Él sufrió y que culmina con la cruz del Calvario, cuando el Señor es muerto, cuando el Señor expiró, cuando el Señor dio su vida. La expiación no es solamente el mero acto de la muerte, sino es todo el proceso, porque así lo enseña Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de Dios, no lo estimó como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí comienza la expiación. Se humilló a sí mismo, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo siervo, y siendo siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Todo eso es la expiación, que nos ayuda a entender lo que es la gracia. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Este grupo toman al heredero, al hijo, lo sacan de la viña y lo matan. Y Jesús entonces comienza a dar la conclusión de esta parábola.
Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y la gente que estaba oyendo la parábola, que incluía fariseos y gente reacia al Señor, le dicen: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y entonces el Señor contesta en una manera que es donde hoy yo quiero que notemos algunos detalles. Jesús les dice: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y entre ese grupo que estaban oyendo, que contestaron, había discípulos del Señor también. Seguramente estaba Pedro, Juan, todos los que son sus apóstoles y más discípulos. Estaban los fariseos, estaba gente escuchando. Y cuando el Señor dice esto, ¿qué relación tiene con la parábola? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? Que tiene que ver con Él y con la obra de expiación. Cómo Él está anunciando a través de parábolas que Él va a dar su vida, que Él va a morir, que va a haber gente que lo va a llevar a esta situación. El versículo 43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. La aplicación inmediata de las palabras del Señor Jesús son palabras donde Él está diciendo: aquí hay personas que deberían de actuar conforme el reino, pero se están resistiendo. Aquí hay personas que conocen las profecías, no han oído lo que dicen las Escrituras sobre la piedra del ángulo, sobre la piedra principal, pero se resisten. A esos les será quitado el reino y les va a ser dado a aquellos que sí lo entienden. El reino es la figura de esta viña, de esta obra, donde no falta nada para que el fruto se produzca y no se pierda. Aquí lo interesante, y es a donde quiero llevarlos, invitarlos a que vayamos hoy, es saber este salmo que el Señor está citando. Y luego la aplicación que se le da. Porque aunque aquí la aplicación en la parábola es inmediata, los sacerdotes principales que estaban ahí, contrarios a la enseñanza de Jesús, y los fariseos entendieron que estaba hablando de ellos. Pero no nada más está hablando de ellos. Esta palabra va a tener más repercusión. Salmo, por favor, el Salmo 118. Y este salmo es muy interesante porque forma un conjunto de 3 salmos que se cantan en la fiesta de la Pascua. Cuando el Señor Jesús juntó a sus discípulos para instituir lo que nosotros conocemos como la mesa del Señor, cuando Él está con ellos ese jueves en la noche, antes de ir a la cruz el viernes, y les presenta el pan y les dice: este es mi cuerpo que será quebrantado por ustedes, y les presenta la copa y les dice: beban todos de ella, porque esta es mi sangre que será derramada para remisión de pecados. Dice en el Evangelio que después de haber cenado, cantaron los himnos y salieron rumbo al Getsemaní. Estaban celebrando la Pascua, y en la Pascua uno de los salmos que se canta esa noche es el 118. Es uno de los cantos con los que ellos celebran que el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto. Y en este Salmo 118, en el verso 22, viene la cita que Jesús está haciendo en la parábola de estos labradores malvados.
La piedra que desecharon, dice el verso 22 del Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y que es cosa maravillosa a nuestros ojos. En la cita de Mateo dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El Señor está haciendo algo que los seres humanos podemos ver y decir: esto es maravilloso. La edificación tiene una piedra fundamental, lo que se llama aquí la cabeza del ángulo, la piedra fundamental que los edificadores no deben desechar. En algún sentido, lo que el Señor está diciendo: en toda la obra que yo estoy haciendo ahorita, en este momento, yo voy a poner la piedra principal del edificio, y esa piedra principal es Jesús. Se piensa en dos maneras. Yo no soy arquitecto, pero me tocó estar en Israel y ver cómo en la época del Señor Jesús se construían los edificios con piedra, las sinagogas y algunas otras cosas. En el curso de arqueología tuvimos que ver cómo se hacía. Entonces se parte de piedras cuadradas. ¿Se acuerdan ustedes? Acá en Monterrey se usaban mucho los adobes. Y hay muchas casas antiguas que están hechas de adobes, que son piedras grandes, ¿verdad? En aquella época, cuando las edificaciones se hacían para que duraran, se hacían con piedra, y se tallaba la piedra y se hacían los cuadros, pero no se usaban cosas que las pegaran. No había cemento que pegara las piedras, sino que las piedras eran cortadas de tal manera que se iban armando y se iba haciendo una estructura sólida, donde la piedra iba encajando una con otra. Pero al ir armando los arcos para luego sostener los techos, la piedra del ángulo era la última piedra que se colocaba, y todo el andamiaje que iba sosteniendo cómo se iban formando los arcos, al poner la piedra del ángulo, que era como un triángulo, se juntaban, se pegaban, quitaban los andamios y no se caía, porque esa piedra era la que le daba solidez a todo. La famosísima piedra del ángulo. Y era impresionante porque en modelos a escala armábamos cosas y veías que si no ponías bien esa piedra, pum, todo se caía. Pero si quedaba bien esa piedra, todo soportaba. Te podías hasta parar encima, no pasaba nada. La piedra del ángulo era una piedra especial, cortada especial, con una dureza especial, y era lo que sostenía el edificio para que no se cayera. Pero por otro lado, cuando también habla aquí de una piedra especial, porque el Señor Jesús lo va a mencionar en este lado, eran las piedras que se usaban en los molinos, donde se ponía el trigo, y las piedras de molino hacían que el trigo se hiciera harina. Por eso acá el Señor va a decir que va a ser quebrantado, va a ser molido el que en esta piedra caiga sobre él, la piedra caiga sobre él. Y estaban estas dos ideas: la piedra de la construcción y la piedra con la cual es molido el grano para hacer la harina. Las dos cosas. Yo me acuerdo que de niño comíamos tortillas hechas en nixtamal, molido el grano, y eran muy sabrosas, más que las que luego ya se hicieron en otros procesos. ¿Sí? Algo tiene el molino. En este salmo, si ustedes siguen leyendo el verso 24, dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo tan conocido y tan importante en la iglesia. Si vemos el verso 25, dice: oh Jehová, sálvanos, ahora te rogamos. Este canto se cantaba recordando la salvación de Egipto. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan cómo reciben al Señor entrando a Jerusalén? Son estas palabras.
Desde la casa de Jehová os bendecimos, y Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y podríamos leer todo el Salmo y darle gracias al Señor por todo lo que Él dice en su palabra. Les voy a pedir que revisemos los siguientes pasajes. El primero en el libro de los Hechos, por favor, capítulo 4. Solamente vamos a ver 2 pasajes y acabamos en este domingo, para ver cómo es interpretado en el Nuevo Testamento esta enseñanza. Libro de los Hechos, por favor, capítulo 4, el verso 11. Podríamos nosotros decir muchas cosas de la cabeza del ángulo. Podríamos decir muchas cosas de Jesús siendo Él la piedra escogida por Dios y rechazada por los hombres. Pero qué mejor que ver cómo en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en particular ahora en el libro de los Hechos, se menciona. En el verso 11 del capítulo 4 del libro de los Hechos está comenzando el ministerio de los apóstoles. Ellos están yendo al templo y están predicando la palabra del Señor en el pórtico de Salomón, adentro del templo. Están yendo a la hora de la oración, y en ese lugar donde va mucha gente, el lugar donde enseñaban los rabinos, los apóstoles están hablando del Señor. Y en una ocasión se encuentran que antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo hay una puerta, y esa puerta se llama la Hermosa. Dentro de toda la construcción del templo, a un lado está el pórtico de Salomón, que es un lugar donde pueden caber varios miles de personas en la plaza. Y se topaban que ahí en la puerta de la Hermosa había un paralítico, y no entraba al lugar de oración que era en los atrios dentro del lugar santo, sino que no cruzaba esa puerta. Su enfermedad no se lo permitía, porque para algunos era como una maldición que había caído sobre ese hombre. En aquella época algunas personas pensaban que si alguien estaba ciego, que si alguien tenía una enfermedad del cuerpo, una cojera, algo, era porque había una maldición por culpa de él o por culpa de sus papás. Y este hombre estaba ahí pidiendo limosna. Y llegan Pedro y Juan, y Pedro le dice: plata, oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos. En el nombre del Hijo de Dios, levántate. Y se levantó. Y no nada más eso, entró al lugar de oración, cruzó la puerta y empezó a danzar, y empezó a brincar, y empezó a gritar. Y eso no les gustó a los fariseos, no les gustó a la gente que controlaba el asunto del templo, por diferentes razones. En ese contexto aparece este pasaje. Este Jesús, Hechos capítulo 4 verso 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Y aquí Pedro y Juan están aplicando lo que dice el Salmo 118 que Jesús citó cuando él habló de la parábola de aquellos labradores malvados que se quisieron quedar con la heredad, que mataron, golpearon, apedrearon a algunos de los siervos, y al hijo del dueño de la viña lo mataron, sacándolo fuera. Y aquí los apóstoles están diciendo: esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro. Vean la interpretación que hacen, la interpretación apostólica de la piedra reprobada por los edificadores, la cabeza del ángulo, la piedra principal que los edificadores no están recibiendo. Dice: en este Jesús, que es la piedra, en Él, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Y los apóstoles comprendieron perfectamente quién era Jesús, cuando Jesús se presenta como la roca del ángulo, la piedra del ángulo. En ninguno otro hay salvación. Si ustedes se fijan, inmediatamente después dice: entonces, viendo el denuedo
de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Ya se juntaron todos. Si ustedes leen todo ese capítulo, están todas las autoridades interrogando a Pedro y a Juan por qué están haciendo lo que están haciendo y qué pasó con ese milagro de este paralítico que estaba ahí en la puerta de la Hermosa, que ahora pues anda caminando y hasta anda llevando sus cosas con las que él pedía ahí limosna. Si nosotros nos damos cuenta, están maravillados. ¿Cómo no? Porque si vemos cuando Pedro y Juan están hablando, dice, después del milagro en el verso 4, déjenme leerlo porque es bien importante para poder entender qué está pasando. Capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 gentes que estaban recibiendo el mensaje dentro del templo, en el pórtico de Salomón, habiendo sucedido el milagro de este paralítico. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Se armó toda la comitiva principal para interrogar a Pedro y a Juan por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo en el templo y por qué estaban enseñando lo que estaban enseñando. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Alejandro y todos los que eran de las familias, poniéndose, verso 7, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad, con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Habéis hecho vosotros esto? El milagro de la sanidad del cojo, del paralítico. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis unas semanas antes. Esto está sucediendo unas semanas después de la muerte del Señor, ¿sí? Por lo menos 40, 50 días y un poquito más. Dice: a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Están en el lugar del templo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban, les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Les ordenaron entonces que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué había dicho la parábola que hacían? Los golpeaban, los mataban, los apedreaban. Hacían actos violentos en contra de aquellos que testificaban del verdadero Dios. ¿Qué vamos a hacer? Porque de cierto la señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. La sanidad era un peso muy fuerte, y el hombre paralítico, ex paralítico, ahora estaba ahí con ellos, con Pedro y con Juan. Sin embargo, y aquí vienen los sin embargos, la piedra reprobada por los edificadores, aún sin tener un acto totalmente violento, porque el acto violento va a venir después, pero en ese momento ellos pensaron: bueno, vamos a hacer algo pues para tratar de frenar esto que no tiene control para nosotros. Eso que están hablando de Jesús y la piedra del ángulo.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y iglesia, tenemos que ser, hermanos, tenemos que ser muy, muy cuidadosos de qué cosas pueden impedir que nosotros hablemos de Jesús en ciertos lugares, en ciertos momentos, ¿sí?, en ciertas situaciones. Porque de alguna manera pueden estar sucediendo estas leves amenazas, estas situaciones que nos obligan a que nos callemos la boca en cuanto a hablar de quién es Jesús. En ningún otro hay salvación más que en Él. ¿Qué decimos? ¿Cómo le hacemos? Y aquí el concilio se ponen de acuerdo para amenazarlos, para que no hablen. Y llamándoles, verso 18, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí vienen las principales funciones de la iglesia: es hablar de Jesús y enseñar de Jesús. ¿Sí? Y quizás son dos cosas que a veces las sustituimos por trabajos de otro orden, para tratar de compartir con otros de quién es Jesús. Y hacemos diferentes obras de trabajo y ayuda social, de trabajo y ayuda de muchos órdenes. Aquí el asunto es que nadie te pare de hablar del Señor. A mí me ha tocado en algún momento que de pronto queríamos hacer algo en una plaza y nos decían: está bien, canten todo, pero no hablen de Jesús. En alguna ocasión nos invitaron a ir a un programa de televisión para presentar una cantata de Semana Santa. Rafa se ha de acordar, porque Rafa trabajaba ahí en Televisa. ¿Te acuerdas, Rafa? ¿Y qué nos dijeron cuando ya estábamos todos para empezar el programa? Nomás no hablen de Jesús. Y era una cantata de Semana Santa. ¿Y saben qué? No se hizo el programa. No se pudo hacer. ¿Cómo le haces en una Semana Santa? Vamos a cantar canciones que tienen que ver con Semana Santa y no hablar de Jesús. ¿Cómo se hace? Y nos recibían muy amistosamente, pero nos decían a la mera hora: nomás no hagan esto, nomás no por acá, nomás. Es una especie de intimidación, es una especie de control para que no se ofendan otras personas. Los intimidaron a que en el templo, en cualquier otra parte, no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Si por alguna razón nosotros los cristianos no estamos hablando o enseñando del Señor Jesús a la gente, en alguna manera estamos a lo mejor cayendo en intimidaciones que no nos permiten hacerlo. Y debemos de revisar nuestra vida. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahí ellos ponen a Jesús como Dios. La piedra del ángulo, nosotros, los discípulos, no la vamos a rechazar. La piedra del ángulo, nosotros no nos vamos a quedar callados. Juzguen ustedes. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso yo creo debería ser, o debe ser, o es lo que como iglesia nos permite entender lo que es ser iglesia. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, la intimidación, verso 21, ahora se convierte en amenaza. Ya cambió. Ya no nada más fue una intimidación de ya no hablen, ya no esto, ya no lo otro, sino ahora ellos les amenazaron. Y más adelante vamos a ver que Pedro y Juan siguen predicando en el templo y les van a dar sus varazos y los van a castigar físicamente. Van a cumplir sus amenazas. Les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y esto quiere decir que era un hombre consciente, maduro, un hombre que podía hablar por sí mismo, que él podía decir: es que, pues sí, ellos me dijeron así, y en el nombre de Jesús me dijeron levántate, yo me levanté y aquí estoy. Libro de los Hechos
se interpretó de esa forma la cabeza del ángulo. Ahora vamos a Primera de Pedro para terminar. Este es nuestro último pasaje de este domingo. El mismo Pedro que está hablando aquí en el concilio escribe en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 7, va a hablar sobre los edificadores que desechan a quien ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y nos damos cuenta que para Pedro, para Juan, era un tema importante. El no desechar a quien es la cabeza del ángulo, el fundamento de nuestra edificación, quien es Jesucristo, el Hijo de Dios. En el verso 7 dice la cita: para vosotros pues los que creéis, Él es, ¿cómo? Él es precioso. Y ahí estaría hablando de una piedra preciosa, ¿sí? Pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y aquí Pedro está citando al profeta Isaías. Ya no nada más está citando a los salmos. Y en el profeta Isaías, en el capítulo 16 dice: entonces Él será por santuario, el Mesías, Dios mismo. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Isaías está en pleno cautiverio y está hablándole a la nación y le está diciendo: van a sufrir las consecuencias de haber ido en pos de otros dioses. El juicio está declarado y nadie lo puede cambiar. Dios dejará un remanente, pero el juicio está puesto. Y ambas naciones, el reino del norte de Israel, el reino del sur de Judá, ambas van a sufrir el exilio, el cautiverio. Y déjame decirte que el cautiverio no era nada agradable. Imagínate que estás con tu familia, viviendo una vida bien, dentro de todo, con toda esa idolatría, pero estás con tus hijos. La nación del norte era bien próspera. Sus templos los habían hecho, sus templos paganos los habían hecho con mármol precioso. Habían metido todos los recursos. La gente vivía en prosperidad, aunque había también abusos sobre los pobres, pero muchos vivían en prosperidad. Imagínate que vienen los que te van a llevar cautivo, los asirios, los babilonios, y de repente te dicen: tus hijos ya no son tuyos, ahora son míos, y los voy a usar de esclavos, y ya no los vas a volver a ver nunca. Y a ti, papá, te voy a poner acá, y a la mamá la voy a poner a que haga labores de sierva de otras casas, y separando las familias. El cautiverio no era nada agradable para nadie. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos. Los separaron de sus familias. Eran príncipes de Israel, chavos educados, de buenas familias. Los hicieron eunucos y los pusieron en la corte, pero separados de su familia. Daniel nunca más habla de que él volvió a ver a su familia. Pedro está citando no solamente el Salmo, sino está citando también al profeta. Si leemos nosotros el contexto de Primera de Pedro capítulo 2, a partir del verso 4, para concluir, dice: acercándoos a Él. Pedro había oído la parábola de estos siervos malvados. Pedro oyó cuando Jesús dijo: les va a ser quitado el reino y se les va a dar a otros. Pedro predicó cuando fue la sanidad de este hombre paralítico ahí en el templo, y estando todas las autoridades de todos los órdenes delante de ellos en ese concilio, él les dice: la piedra desechada por ustedes que crucificaron a Jesús es la cabeza del ángulo. Y nosotros no nos podemos callar y decir lo que hemos visto y oído de Él. Y ahora en la carta de la primera carta de Pedro, que ya pasaron algunas décadas del momento que el Señor Jesús habló la parábola, del momento que sucedió lo del templo, aquí ya pasaron 20 o 30 años más. Y Pedro anuncia en su carta
acerquémonos a Él. Y el mensaje que de pronto parecería que Dios estaba sacando gente y estaba haciendo una obra de juicio tan pesado, Pedro la interpreta y la entiende como la oportunidad que tenemos los hombres de acercarnos a Jesús, de acercarnos a Dios por medio de Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Y la exhortación es: acerquémonos a Él porque Él es piedra viva. Él es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, y este es el gran milagro del Evangelio, vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Pedro sabe que Isaías habla de Jesús como el templo. El Apocalipsis nos dice que el tabernáculo es Jesús. Y Pedro está diciendo: ustedes también como piedras vivas sean edificados. Y me acuerdo yo de ese casita que armábamos con esas piedritas para poner la piedra del ángulo y que se sostuviera. Imagínense Dios armando este templo, que Pablo dice que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo. Ustedes son casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y se sigue citando el Antiguo Testamento: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Isaías: y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y eso nos debe de mover a misericordia en el proceso de salvación. Amados hermanos, amadas hermanas, hay personas que en algún momento, quizás como tú, como yo, por lo menos yo les puedo decir que yo era de esos que no creían. Sí le tenía cierto respeto a las cosas que tenían que ver con Dios, con Jesús, con la iglesia, porque crecí en medio de una familia que manifestaban respeto, pero mi vida no iba de acuerdo al respeto que hay que manifestarle al que es la piedra del ángulo. Hacía con mi vida lo que yo quería, y en alguna forma era un desecharlo a Él. Por ignorancia, por el mismo pecado, por lo que sea, yo era de estos que no tenía otro destino más que ser de los cuales la roca iba a caer encima y me iba a pulverizar. No tenía otro futuro. Pero por la gracia del Señor, alguien me dijo: tú puedes acercarte a Dios. Como comienza esta porción de 1 Pedro, acercándoos a Él. Él es precioso. Él es tu salvación. La misma piedra que puede desmenuzar, es la misma piedra que te puede proteger. Porque tropiezan, dice al final del verso 8, tropiezan en la palabra, siendo ¿cómo? ¿Cómo dice? Desobedientes. Y aquí Pedro habla de un destino muy fuerte, para lo cual fueron también destinados. Yo era destinado a que sufriera las consecuencias de mi desobediencia al Señor. Pero es por la misma gracia del Señor, por su sacrificio, que yo y tú podemos ser ahora de los que creemos, de los que nos acercamos a Él.
Que el Señor nos permita entender cómo en este tiempo hay que anunciar de esta piedra del ángulo, que ha sido desechada por los hombres, pero que es para Dios escogida y preciosa. Que podamos decir como los apóstoles cuando estaban frente al concilio: juzguen ustedes, ¿cómo nos podemos callar? ¿Vamos a obedecer a Dios o no lo vamos a obedecer? ¿Cómo podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído sobre Jesús, si sabemos que ahí es el único nombre donde hay salvación para los hombres? El Evangelio, entonces, vemos cómo se cumple en plenitud la voluntad del Señor por medio de la obra de expiación de Jesús al derramar su preciosa sangre. Porque el haber sido desechado por los hombres, el haber sido tomado como hereje, como alguien que quería destruir el templo, como alguien que se quería hacer pasar por Dios, como alguien que estaba diciendo para aquellas autoridades herejías, resultó que llevarlo a la cruz, donde el Señor da su vida, se convierte en nosotros salvación. Explíquenme el proceso de la expiación. El mismo rechazo que lleva a Jesús a la cruz abre la puerta para que nos podamos ahora acercar a Él, los que lo habíamos rechazado. Que el Señor nos permita comprender cómo compartir el Evangelio en este tiempo, para que aquellos que lo reciban puedan vivir como cristianos, seguidores del Señor, a quien nadie les puede frenar el hablar de las cosas, de esa piedra preciosa escogida por Dios, que es nuestro Señor y Salvador. Una vez alguien dijo: ya no es tiempo de evaluar la iglesia como tradicionalmente lo hemos hecho, de tratar de ver solamente si la iglesia es autosuficiente, si la iglesia tiene un buen liderazgo, si la iglesia tiene miembros fieles, si la iglesia tiene un edificio adecuado, si la iglesia tiene... Lo que hay que ver es cuántos de los miembros estamos realmente hablando del Señor Jesús y cuántos estamos callados. Y meter eso en la evaluación. No vaya a ser que muchos de los que conocemos al Señor estamos callados y sin embargo decimos: pero somos iglesia, porque voy a un edificio donde van 5,000, 10,000, porque ayudo en tal cosa de misiones. Porque ¿qué nos tiene frenados en cada uno en lo personal? Y si algo está impidiendo que tú y yo hablemos a nuestros amigos, conocidos, vecinos, familiares del Señor, no debe pasar. Espero que esta palabra nos anime a varias cosas. Primero, los que somos padres de familia, tomar nuestra responsabilidad. Segundo, que seamos como esos siervos que el Señor envió, que seamos como aquellos que llevan la palabra. Tercero, que no seamos como los que rechazan y se quieren quedar con todos los beneficios, pero sin tener la comunión con el que te da todos los beneficios. Cuarto, que lo apliquemos a nuestra vida, que nadie impida, que nada impida que tú puedas hablar y enseñar de quién es Jesús. Miren, yo vivo en un mundo cristiano donde hay mucho debate y mucha discusión y muchas cosas de pronto. Y nos distraemos a veces de estar hablando a veces de cosas que nadie ni sabe ni sabrá. Que eso no impida hablar de quién es Jesús, porque ahí sí no hay duda. Sabrá Dios qué pasó en el Big Bang, pero qué pasó con el Señor Jesús no hay duda. Y no podemos quedarnos estancados en cosas que nos impidan hablar de las verdades, como lo dice Pedro en su carta. Acerquémonos a Él. Acércate al Señor. Pablo lo dice en sus cartas: reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Él. Ahí en 2 Corintios, reconcíliate con Dios. Y que podamos llevar el mensaje. Terminemos pues. Hoy no pudieron estar algunos de nuestros músicos, andan de bodas.
Entonces armamos un equipo ahí improvisado, pues salió bien, ¿verdad? A los que pudieron estar. Improvisado, pero bien puesto. Vamos a terminar orando. Te invito a que cada uno estemos ahí en nuestro lugar. Terminaremos recogiendo la ofrenda, los diezmos, pero vamos a terminar orando al Señor. Cada uno, ¿se acuerdan este último canto? Llevaré hoy mi cruz, te seguiré, Jesús. De tu amor soy deudor, por tu gracia salvo soy. Hay en mí el sentir, dice el apóstol Pablo, y está aquí en este canto, que tengamos el sentir que hubo en Cristo, de humildad, de entregar nuestras vidas. Él es el Cordero digno de toda gloria. Pongamos nuestras vidas en el altar como un sacrificio vivo, santo y agradable. Cada uno ahí en nuestros lugares, tomando decisiones delante del Señor. Tomaré hoy mi cruz y te seguiré, Jesús. De tu amor soy deudor, por tu gracia salvo soy. Haya en mí el sentir que hubo también en Jesús, de humildad, de entregar nuestra vida en el altar. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté puesta sobre el altar. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Digno es el Cordero de toda la gloria, de que nuestra vida esté puesta sobre el altar. Un sacrificio vivo, santo y agradable. Todo lo que soy, Señor, lo rindo ante tus pies. Que así sea, Señor. Vidas que vamos en pos de ti, llevando nuestra cruz, reconociendo que somos deudores del amor que ha sido derramado en nuestras vidas por gracia, que nos lleva a la salvación, conocerte, Señor, a caminar contigo. Pon denuedo en nuestra boca para hablar de ti, Jesús. Diciéndole a la gente: acércate al Señor. Acércate a Jesús.
Él es tu roca de salvación. Él es tu roca de seguridad. Él es tu Señor y Salvador. Que así sea, Señor, en nuestras vidas, en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus familias. Todo lo creemos, lo pedimos, lo esperamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, Señor y Salvador. Amén. Amén.